reconstrucción. Esse a mim, Senhor soberano, tabisaboso. Pensa bom, tapakiko, e cosnan aqui, tapasaboso. Anto subicero, vai busca palo e reconstruir mi templo. E templo lo tá na mi agrado e aqui lo me mostra mi gloria. Hagai, capítulo 1, versículo 7 de 8. Den e book de Hagai, nos amira e interesse de Deus para reconstruir o templo. Deus ahasi ku e rei Dario amanda e pueblo judío, ku tabata den esquisilio by su pueblo black. El pueblo a Jerusalén back y Dios inmediatamente apartado sombra, Josué y Zorobabel, para dirigir la reconstrucción del templo. Para que Dios a ordenar en general para reconstruir el templo, si el mes a afirmar, cielo ta mi trono, tierra mi banqui pone pia arriba, quizás boso que traja para mi anto. Ese está en Isaías capítulo 66, versículo 1. Dios no habita den templo nan trabajador de hombre. Dios está viva den corazón nan. La construcción de un templo es un símbolo de construcción na vida de cada uno de nosotros. Ese es el objetivo iniciador del propio Dios. Reconstruir fe. Reconstruir un espacio que una persona nan porta unir na un fe y un espíritu na un corazón, na un lugar so. El lugar culota es referencia de Dios. El templo es el altar de Dios y camina que persona nan por invocar a Dios. Pese lo que esta batalla ta era renovación de encuentro perdí aquí. Boso a conta con un cosecha abundante, pero el resulta escaso. Y lo que boso a logra baicas con él, también me halaga disparse. A mi Señor soberano tabisaboso, boso sa de conturcos a bay asina, pa sombra mi cas ta un ruina mientras que boso a incahope esfuerzo den es un diboso. Hagai, capítulo 1, versículo 9. De nada lo sirve que cuida de bo propia vida y lagando Dios for de bo vida. Paso más bo busca establecer bo vida, leo for de una relación con Dios, ta más perdi lo bo queda. Paso no tin vida sin je. Dios quer reconstruir bo vida. No lague queda for de bo vida.